Sobre el libro La economía de las parábolas del Acton Institute, que recientemente ya está disponible en español, gracias al Centro Diego Covarrubias en España, y fue escrito por Robert Sirico, que es un sacerdote, aunque creo que ya está un poco retirado del oficio, pero es una persona increíble. Yo lo he conocido personalmente y es un libro interesantísimo porque aborda las parábolas del Evangelio de Jesucristo desde un punto de vista económico. Y creo que eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, aquí tenemos a Romney Blanco, que es el director del programa Acton en Venezuela, que busca de hecho difundir estas ideas sobre la moral de la libertad que difunde el Acton Institute en Estados Unidos, en nuestro país, y nos va a comentar un poquito sobre ese libro del que estamos hablando, Economía de las Parábolas. Romney, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Leo. Bueno, muy contento de poder compartir y hablar acerca de estos temas que dejaron de ser solo teorías para el tiempo presente y vemos que la economía y los sistemas filosóficos que se hablaron acerca de la economía hoy son muy relevantes, son necesarios, son importantes. Nos hemos dado cuenta que no son simples teorías como estaban antes, de filosofías, de cómo debía ser el sistema económico, sino que hoy nos damos cuenta que la economía mueve el mundo. Cuando no se utiliza correctamente, entonces vemos los desastres que se pueden causar cuando no te respeta el sistema económico. Y maravilloso que tú me permitas compartir junto a todas las personas que están interesados en conocer estas ideas que son ideas de libertad, porque lo que conoces te libera, la verdad que conoces te libera, como un principio, una máxima del mismo Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces sí, me complace estar contigo y con todos los seguidores pues que tengas. Muchas gracias, Romney. Es interesante que la mayoría de las personas que conocen sobre Jesús y sobre sus enseñanzas en nuestro país han asociado a Jesucristo con el socialismo y lo han asociado también con el colectivismo, con una forma de pensar donde, digamos, hay que todo repartirlo para todos, ¿no? Y todo eso. Pero parece que según lo que tú comentas y las enseñanzas de Robert Sirico, eso como que no es tan cierto, ¿verdad? O sea, Jesús no era realmente un colectivista, un socialista que buscaba la igualdad material de las personas o algo así. No, yo creo que ha sido una mala interpretación y no precisamente tomando como base de ese socialismo al Señor Jesús, sino a sus apóstoles, cuando comienzan en lo que llaman la iglesia primitiva, que ellos entonces entendieron que el ministerio tenía que ser el ayudar a los pobres, a las viudas, y a tener esa coinonía, ¿no? Y es donde muchos voluntariamente, porque no era una imposición, viendo el crecimiento de los seguidores de Jesús para ese momento, entonces quisieron aportar más, pero de forma voluntaria, no era una imposición ni tampoco fue lo que el Señor Jesús le dejó establecido a ellos. Ellos empezaron de forma empírica a ver cómo organizaban esta nueva forma de doctrina. Y entonces, bueno, entendieron, mira, vamos a atender a las viudas, vamos a atender, porque eran muchos y había, incluso cuando aparece allí en el libro de los Hechos, el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 7 por allí, capítulo 6 7 donde comienzan a distribuir las mesas porque habían viudas de los griegos y entonces ellos empezaron como a ordenar. Y como muchas personas que tenían posesiones las entregaron a los pies de los apóstoles para que ellos administraran, entendieron que era como parte de una nueva doctrina el despojarse de los bienes para beneficiar a todos, la comunidad. Pero no era un principio que se estaba estableciendo por parte del Señor Jesús. Fue una solución que ellos buscaron para el momento, pero nunca fue ese el propósito.
Incluso el mismo apóstol Pablo no lo nombra nunca más de esa manera. Mm. Pero siempre la ayuda a los pobres y a los más necesitados siempre ha estado presente, pero de forma voluntaria. Es una acción voluntaria del ser humano ayudar al necesitado, a que se levante y que se levante sobre sus propios pies y pueda seguir avanzando, pero no que permanezca bajo un asistencialismo por parte de la iglesia o por parte de la congregación. Ya, y hay algunas enseñanzas de Jesús que él realizó por medio de parábolas, supongo que para hacerlas más sencillas, ¿no? Para que la gente entendiese que hablan de economía. Y esto es interesante porque nosotros usualmente vemos todos estos temas como cosas espirituales que no están relacionadas con el mundo físico aquí y ahora, ¿no? Sino que son, digamos, reflejos del cielo o del infierno, ¿no? Si se quiere, y todo esto, pero no sabíamos que también Jesús tenía en sus parábolas buen contenido sobre lo que es la economía, ¿no? Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de eso? Sí, por supuesto, sabes que me interesa mucho cuando comencé a leer el libro de el padre Robert Sirico, y libro desde el principio que conocí el título del tema me impactó mucho, me llamó la atención y estuve buscándolo aquí en las mejores librerías o las más famosas aquí en Venezuela. No lo tienen y yo incluso bromeaba con las personas: ¿cómo es posible que ustedes no tengan este libro? Y ellos lo buscaban y wow, no lo tenemos. Y yo le explicaba quién era el autor y todo. Y fue una experiencia, me gustaba porque aprovechaba para compartir con las personas. Entonces me decían: mira, es un sacerdote, es un padre. Sí, claro. Y es interesante el libro. Entonces yo aproveché para promocionarlo en esa librería. Tienen que tenerlo. Entonces, pero me gustó mucho porque en todo lo que es la parte introductoria, el prólogo y todos esos comentarios que se hacen allí, eh, se establecen principios que son muy importantes para entender el propósito de Dios con el hombre. Y es el hecho de que ya culminando en la parte introductoria del libro, antes de comenzar con las parábolas, para tocar ese punto que me dices de las parábolas del Señor Jesús, eh, establece unos principios y unas premisas que están directamente relacionadas con el hombre, con el ser humano. Y es que el hombre fue creado por Dios cuando Dios le da esas ordenanzas directamente en la creación para que sea fructífero. Es decir, el hombre tiene que ser fructífero. Esto es en la parte moral y en la parte material también. Entonces, porque al hombre se le da es que administre toda la tierra. Entonces vas a dominar, vas a gobernar, vas a sojuzgar sobre peces, sobre aves, sobre bestias y en toda la tierra. Entonces ya vemos que allí hay principios económicos, porque un hombre que domina los peces, hoy un hombre que tiene dominio sobre los peces es un apotentado, es un gran empresario, un hombre que tenga capacidad de dominar sobre muchos peces con buques y con pesca de arrastre, como se le dice. Ese es un apotentado porque tiene dominio sobre los peces, o alguien que tenga dominio sobre las aves, grandes cantidades de aves. Sabemos que cuando Dios establece ese principio que está intrínseco en todo ser humano, porque cuando Dios crea al hombre, dice: vamos a crearlo para esto, para que gobierne, para que sojuzgue, para que domine los peces, las aves y las bestias. Es decir, Dios crea al hombre directamente como un administrador de recursos, de los recursos que estaban ya establecidos en la tierra. Y de allí, como dice, toda la tierra. Entonces vemos que, ¿qué más iba a administrar el hombre? Peces, aves, bestias. Entre las bestias está el ganado, vacuno, ovejuno y todos los demás bestias de carga. Pero vemos que Dios le está dando la administración al hombre. Ya de allí comienza el propósito del ser humano. Es decir, un ser humano que no está cumpliendo con ese mandato que está intrínseco en todo ser humano desde la creación, de dominar, gobernar y sojuzgar la creación y todos sus recursos, ya va mal enfocado. Es decir, no es normal que el hombre
no quiera multiplicar bienes. No es normal que el hombre no quiera administrar bienes, porque cuando un hombre no está en esa mentalidad de administrador y productor y multiplicador de los bienes, está yendo en contra de su propósito de creación. Él fue creado, fue para eso. Y Increíble. esto lo analizo desde el principio del libro, que cuando el padre lo nombra allí, Robert Sirico, wow, ahí hay una, nada más eso, una máxima muy profunda, lo que él dice allí. El hombre fue creado para administrar, para dominar la tierra. Es decir, ya ahí venía incluido la economía, porque todo tiene que ver con economía. O sea, tenemos que Bueno, ser fructíferos, tenemos que multiplicar, no solamente porque mucha gente lo asocia con tener hijos, no, sino que es algo que va a nivel de todas las demás cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser personas que están prosperando, ¿no? Si se quiere. sí, sí, por supuesto. Y que fíjate que el mismo Dios, eh, él se excluye de ese mandato. Él no dice, dominemos la tierra, sojuzguemos la tierra, señoreemos sobre las peces. Él le da al Qué hombre, interesante, sí. le da esa potestad. Es decir, Dios no creó al hombre para que el hombre viviera bajo un asistencialismo, que es lo que conocemos hoy políticamente, cuando el hombre está esperando es que le den todo. Dios no creó al hombre para eso. Dios crea al hombre y le da toda la autoridad. Es decir, puso todos los medios para que él mismo produzca y multiplique, administre y gobierne la tierra. Es Es maravilloso, interesante que, sí, es interesante, maravilloso. porque eso se parece mucho a la acción empresarial y es interesante que hay muchos sectores que, pese a que se consideran cristianos, pues atacan siempre al sector empresarial, ¿no? O al sector privado de la economía como si fuese un enemigo que hay que combatir o una vaca que hay que ordeñar, ¿no? Para sacar, sobre todo los marxistas. Pero ahora entrando quizás un poco más en tema, Romney, eh, cuéntanos, por ejemplo, una parábola que te haya llamado la atención, que tú digas, wow, aquí encontré muchas lecciones en esta parábola específica de Jesús. Bueno, yo estuve estudiando las primeras parábolas y entre las primeras que toca el libro, me gusta mucho porque se quita la idea en la parábola, es decir, se quita la idea del rico, del rico explotador, del empresario explotador. Entonces se ve en las primeras parábolas, se ve la imagen de un empresario que es misericordioso, de un empresario que es bondadoso, de un empresario que está dispuesto a ofrecer oportunidades. Por ejemplo, el caso del empresario que sale a diferentes horas del día, sale a primera hora del Ujú. día y contrata a unos hombres y le dice, amigos, ¿quieren venir a trabajar a mi viña? Y por un denario. Entonces, wow, estuvieron de acuerdo y comenzaron a trabajar. A mediodía él sale nuevamente y consigue a otros hombres y los invita a trabajar también porque todavía había trabajo. Y estos hombres van a trabajar también. Y así sucesivamente, casi ya finalizando el día, consigue a otros que estaban ociosos. Amigos, ¿qué están haciendo? ¿Quieren trabajar conmigo? Vengan. Y bueno, al finalizar la jornada, él llama a los últimos y le da un denario. Y así sucesivamente, cuando llegan los primeros se quejan. Entonces, allí me gusta mucho y por eso es Sorry. muy interesante porque yo te decía cuando conversábamos al principio, antes de la grabación y de la reunión, que hay que analizar el autor del libro porque es maravilloso cómo los hombres de Dios tienen la capacidad y la creatividad para asociar las cosas que están en la Biblia y ver cómo están manifestadas en el tiempo presente. Eso es una capacidad que da Dios. Porque aquí vemos en esa parábola que mucha gente no la considera, porque la gente se va solo a la parte espiritual, a la gracia, a la salvación y a la perdición o al legalismo. Pero cuando lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de la relación que se está presentando allí, primero fue un contrato. El empresario está contratando y cuando hay un contrato, ambas partes están de acuerdo porque están recibiendo lo que necesitan.
este empresario necesitaba ese día terminar esa cosecha, porque era para ese día. Estaban vendimiando, como se dice, este día, Claro, era la vendimia para ese día, y claro. el viñedo tenía que quedar ya cosechado completo. ¿Sabes qué me Entonces, acuerdo, Romney? Hace años, hace muchos años, ajá, quizás en 2014 por allí, yo recuerdo que en Caracas yo salí a la Plaza Bolívar a ofrecer trabajo a las personas que estaban allí, porque yo tenía, bueno, no tenía, trabajaba con unos amigos en una suerte de pequeña fábrica de papel y ok, necesitábamos entregar un pedido para un cliente, pero era una cosa urgente y no teníamos la capacidad de hacerlo. Y una de las cosas que se me ocurrió fue, mira, voy a ir a la plaza y le voy a ofrecer a la gente 100 bolívares o algo así para que nos ayuden a terminar por lo menos unas 6 horas, porque iban a tener que trabajar hasta la noche. Ronnie, nadie quiso. O sea, no wow, estaban haciendo nada, no estaban ganando dinero, no estaban. Y no, a nadie le interesó, ¿no? Pero oh, yo entiendo, interesante, ¿no? entiendo al dueño, o sea, a la preocupación del dueño de la viña de que él necesita salir o sea, que llama a todo el mundo al que se interese porque él quiere hacer que su cosecha se Sí, venda, ¿no? Eso es sí. importantísimo. Lo que incluso se ve que el empresario, en este caso el dueño del terreno del producto, está interesado porque está todo el día, se ve que él está en la viña y está saliendo, porque ve, oye, este trabajo hay que terminarlo hoy. O sea, yo me pongo en la mente del Sí, empresario, este claro. trabajo es lo que tú Es estás una diciendo. preocupación, es una preocupación, Claro, sí. porque necesitamos salir de esto, o esto tiene que quedar completo hoy. Y bueno, él sale a buscar lo interesante es que la gente estuvo de acuerdo. Ujú. Lo que apela aquí, porque cuando ahí el autor hace la relación perfecta del contrato y de lo legal, es decir, legalmente el hombre no estaba siendo injusto ni estaba actuando fuera de la legalidad porque había un contrato establecido. Yo te voy a pagar un denario que era lo establecido como el salario diario por Exacto, un y era trabajo voluntario, ellos no estaban y ellos siendo. estuvieron de acuerdo, exacto. Exacto, exacto, era libre Ellos estuvieron de asociación. acuerdo desde el Exacto, principio. exacto. Ahí se ve, porque a veces se tiende a pensar que por el simple hecho de la persona ser empresario y el otro ser trabajador, el trabajador siempre va a ser humilde y honesto y el empresario siempre va a ser una persona viva y que está buscando de sacar un mayor provecho. Pero aquí lo vemos a la inversa, aquí vemos que los trabajadores estuvieron de acuerdo desde el principio con lo que se iba a pagar, lo que iban a cobrar. Cuando ellos ven que otros van a recibir ese beneficio, también ellos son los que se molestan y no están dispuestos a que, mira, pero si esto están comenzando a la última hora del día, ¿por qué le vas a pagar? No, un momento. Y el empresario apela a la moral y dice, un momento, a ti te molesta que yo sea bueno con lo mío. Entonces, yo te Exacto, contraté por un denario y te estoy pagando un denario. Y si quiero compartir un denario con ellos, porque ahí vemos que el empresario quiso ser equitativo, pero fue algo voluntario porque él lo quiso así. Los exacto. últimos, él no le dijo, le voy a dar un denario, le dijo, ¿quieren trabajar conmigo? Vengan. Ya él tenía establecido, le Ujú. voy a dar lo mismo porque yo lo que quiero es terminar ese trabajo. Y lo que en esas pocas horas que estos trabajaron para el empresario, él está valorando que el trabajo se culminó gracias a estos últimos que él contrató y le está dando la misma recompensa. Exacto. Es Y que interesante él tiene el derecho de hacer con su dinero, porque porque es su es dinero. suyo, exacto. Nadie tiene por qué venir y decirle, no, tú tienes que, o sea, si es un contrato libre y estas personas aceptaron, porque ellas no fueron coaccionadas y llegaron a ese Correcto. acuerdo, pues, ¿por qué entonces el empresario tiene que pagar más? Y o sea, ese es el tema que nosotros creemos que siempre como que tiene que estar el Estado metido para que las cosas funcionen. No, no creemos que la gente puede llegar a unos libres acuerdos entre ellos, ¿no? Que creemos que la gente es como muy tonta para llegar a eso, ¿no? Y fíjate qué interesante allí porque no hay precisamente esa autoridad que va a obligar a ninguno a nada, sino que son actos voluntarios. Y lo más hermoso de esto, que me gusta
que se nombra mucho en el libro, y yo no lo había nombrado nunca así, pero ahora lo tengo, soy más consciente de esa palabra, la omnipresencia de la parábola. Es decir, y que es una parábola que con todos esos principios sigue funcionando hoy. Ujú. Fíjate el caso Exacto. que dabas. En el 2020, plena pandemia, se estaba vendiendo mucha comida en Katia porque hubo momentos de escasez fuerte aquí en Caracas. Sí, claro. Y en la zona donde más se vendía comida era en Katia. Entonces, en ese momento estaban cerrados todas las empresas, no podían operar por la cuestión de la cuarentena, pero en Katia se permitía la venta de comida porque es un producto de primera necesidad. Entonces, bueno, yo me puse a vender comidas también allá. Okay. Y cuando se iba a descargar una gandola, se pagaba a los caleteros $10 Ujú, por descargar la gandola. La gandola traía 3.000 pacas de harina pan. ujú. Entonces, había en la contratación que se hacía, se contrataban 5 caleteros para esas 3.000 pacas de harina. Wow. Pero Ujú. ya cuando ya eran las 7 de la noche, mira, no, vamos a necesitar tres más. Claro, Y por el que iba supuesto. pasando, mira, pero ya el que venía a descargar sabía que iba a cobrar lo que se le paga al caletero, $10. Es decir, no importaba en la hora que comenzara, ya estaba establecido el pago. Claro, era un acuerdo Sí, ya tácito. todo, ya eso Sí. estaba establecido. Ujú, Mira, para descargar una gandola, bueno, está bien. Ya en este caso, el comerciante y el caletero ya estaban de acuerdo. Ya como se hizo costumbre, y ujú. esto es una cuestión voluntaria entre las Exacto, personas allí. Mira, no, ya, exacto, mire, necesito un caletero aquí ya para finalizar. Bueno, yo cobro son $10, ya eso está aquí. exacto, Así sea una hora que va a trabajar para exacto. terminar el trabajo, Y lo sí, necesitamos y vale sus $10 porque está cumpliendo, exacto. en la última hora está cumpliendo con lo que se requiere. Oye, interesante. Y si el caletero no le gusta, el caletero puede buscar a otra persona que le pague o quizás llegar incluso a negociar con el dueño. Oye, me pagarías 12, 13, pero no por eso, digamos, tienen que los caleteros unirse y hacer un sindicato y terminar destruyendo o sea, no, o sea, todo se puede hacer negociando, hablando, ¿no? Y Sí, una de las sí, cosas sí. bonitas de eso que nosotros llamamos la libre asociación, ¿no? Es que nosotros pensamos que las personas cuando llegan a acuerdos, usualmente buscando su propio beneficio, esto genera muchos beneficios en general a la sociedad. O sea, cuando la gente busca, porque parece algo como que no tiene sentido. Oye, si todo el mundo se está preocupando solo por ganar ellos en esta libre asociación, eso sería perjudicial. Pero en realidad lo que nos damos cuenta es que cuando todo el mundo busca su propio beneficio, salir ganando, en un acuerdo de ganar-ganar, realmente toda la sociedad gana, ¿no? Es como Adam Smith lo dijo de esta manera. Es como si una mano invisible estuviese haciendo que cuando la gente actúa de esta forma, por su propio interés, realmente toda la sociedad salga ganando. No es como muchos piensan, no, si dejamos que los caleteros y los que venden harina hagan lo que ellos quieran, entonces, no, eso hay que controlarlo, hay que poner controles de caleteros Sí, sí, porque y tiene cierto sentido esa lógica, pero cuando lo llevas a la realidad, es lo que mejor funciona es que sea una asociación libre entre los empresarios y los comerciantes, perdón, y las personas que distribuyen. Eso sí, realmente es sí, lo sí, por ideal. supuesto. Y entonces allí, en esta parábola, que es muy interesante, esa parábola de los trabajadores en la viña, de los labradores de la viña, porque allí el empresario, la imagen del empresario, es un hombre bueno, un hombre misericordioso, incluso que está solucionando un problema a unos hombres que están todo el día ociosos, sin hacer nada, y él lo va buscando para darle propósito, porque cuando un hombre trabaja se siente útil y Exacto, él le está dando esa oportunidad y que además van a llevar para sus casas sustento porque van a tener con qué. O sea, no exacto, perdieron el día.
Incluso exacto. en alguna, hay unas versiones donde le dice, amigos, ¿qué hacen allí todo el día sin hacer nada? ¿No quieren trabajar conmigo? Entonces, porque hay Wow. otras versiones, lo he leído. Es interesante cómo el hombre cuando va a buscar a estos trabajadores. Y me gusta es en esa específicamente, porque entonces se muestra una cara diferente de lo que la gente cree que es un empresario, Ujú, porque son concepciones y lo bueno es que lo está enseñando el mismo Jesús. ujú, O sea, está poniendo una exacto. referencia muy buena. E incluso ahí está la otra que veo en en este mismo sentido, cuando el empresario o el acreedor que perdona a los dos deudores, se- los perdona a ambos. Uno le debía Échanos un poco ese 50. cuento, háblanos un poquito de Esta, esa parábola. Ujú. esta parábola es muy buena porque aquí también hay un acto, una relación, no de compra-venta de algún bien o la prestación de algún servicio, como muy bien lo explica el autor allí, Robert Sirico, sino que más bien seguramente estos deudores, por mala administración o por alguna circunstancia o un hecho sobrevenido, se vieron en la necesidad de pedir un préstamo. Este hombre que era prestamista, como se ve allí, y que es muy importante, que cuando Jesús da este ejemplo, pone este ejemplo de esa parábola, quiere decir que no está en contra del préstamo, Ok. no está en contra incluso del interés, de Ujú. cobrar el interés, incluso lo vamos a ver más adelante cuando se estudia la parábola de los talentos, es decir, toma en cuenta el interés como algo normal en ¿Sabes medio, algo? Antes que continúes, Romney, sí, los principales problemas religiosos, quizás que hubieron en las primeras guerras de religión, que no fueron necesariamente entre católicos y protestantes, sino fue entre católicos y judíos. Y el principal punto álgido era que los católicos pensaban, bueno, la Iglesia Católica de esa época es muy diferente a la Iglesia Católica de ahora, que ha claro, reconocido muchos errores y que ha mejorado bastante, pero en esa época, digamos, era medieval, no había mucha lectura, la gente no había muchos, como decir, sermones, cosas que hoy en Internet tenemos, ¿no? Y pues se pensaba que la usura y que el crédito bancario, que era la actividad favorita de los judíos, era un pecado, era mm, algo malvado. Entonces, de hecho, hay muchas historias que, por ejemplo, la misma historia del mercader de Venecia, de Shakespeare, es una historia que habla sobre esta injusticia social, de cómo a las afueras de Venecia tenían que vivir en pequeñas comunidades los judíos, pero la gente iba en secreto, ¿ok? A verlos para que les prestaran dinero, porque ellos necesitaban el préstamo, pero no querían que la iglesia se enterara que en Venecia pues imperaba la religión católica, que ellos estaban adquiriendo préstamo porque el crédito era malo, el banco era malo, la usura era lo peor que había, entonces era un pecado horrible. Y ahora uno dice, pero ¿cómo es posible si Jesús dice que... Y creo que también al principio muchos luteranos incluso decían, no, la usura, el banco no debería. Y uno dice, pero si Jesús decía que prestar está bien, ¿no? Incluso por ahí hay mm, una parábola que habla de siervo malo, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco para que yo tuviese los intereses? Entonces tú dices, pero entonces, ¿por qué hay tantos cristianos esa que de se los oponen? talentos. Ah, Exacto, entonces no deberían haber cristianos que se opongan a la actividad bancaria, ¿no? La actividad bancaria es totalmente legítima, es totalmente moral, ¿no? Dentro del mundo sí, por cristiano. supuesto, incluso que no, cuando un banco, tú te apalancas, que es como se llama actualmente un apalancamiento financiero, es precisamente porque desde ese impulso financiero que te da el banco, cobrándote un interés mínimo, una tasa de interés anual, no como te podría prestar de repente un prestamista que no es un banco, de repente el interés es un poco más alto, el banco te presta un 12% anual, un 16% anual, es decir, vas a dividir el préstamo en 16%, pero en 12 meses. Ah, interesante. Entonces, el que sabe utilizar bien eso, Exacto. oye, puede impulsarse para Y si cualquier lo actividad. pagas, y si lo pagas al año, te suben lo que llamamos el score de crédito. O sea, te vas
va subiendo más en puntaje, te van prestando más. Eso es otra ventaja. Claro, claro. O sea, tienes estatus, ganas vida en la vida crediticia. Exacto. Entonces El tienes una historial buena crediticio. referencia. Exacto. No, no, interesante. Y fíjate, Es en muy esa, interesante. Ujú. cuando él se da cuenta que ambos deudores no pueden pagar. Y cuando Jesús está para a un fariseo llamado Simón, y hay una mujer besando sus pies, enjugando sus pies con sus lágrimas y su cabello, y el fariseo dice, oye, si este hombre fuera profeta, no se dejaría tocar con esa mujer. Supiera quién es esa mujer. Y es donde él viene a dar esta parábola. Pero lo bueno aquí de esta parábola, que el acreedor representa a Dios. Igual que en la otra, el empresario representa a Dios. El dueño de la viña representa a Dios. Entonces vemos que Jesús está poniendo a Dios en esas parábolas como el empresario o como Ah, el claro. acreedor del bien para impulsar la economía. Oye, esto es maravilloso. Incluso Increíble. ver a Dios con esa perspectiva, porque un empresario, ¿quién es? Uno que se arriesga y Ujú. cree que lo que hace va a producir, está pensando en solucionar problemas. Fue lo que Dios hizo con la creación. Dios creó, se arriesgó en crear algo y darle la responsabilidad al hombre, confiando que va a producir la idea que él tuvo. ¿Verdad? Maravilloso, Increíble. Y sabes maravilloso. algo, Rodney, yo conozco varios empresarios que se preocupan por sus empleados y que tienen, eh, claro, claro que hay empresarios que solo, pues como hay también gente que no es empresaria, que solo les preocupa pues las cosas, digamos, las cosas materiales, no están pendientes de... pero yo conozco empresarios y de hecho lo vi mucho en Venezuela, que se sentaban a comer con sus empleados, el mismo Lorenzo Mendoza es uno, que se sienta en el comedor de Polar con la gente y siempre hay, o sea, esta cercanía. Algunos hasta se sienten mal, sienten que les están pagando de menos a su gente, no tienen como esa cuestión moral dentro, como que no les estoy pagando lo suficiente, pero no puedo pagarles más porque si no, Claro, entonces, claro. o sea, ellos son seres humanos, los empresarios, los ricos y la gente de dinero son seres humanos que también tienen problemas y todo esto, pero la izquierda se ha encargado de satanizarlos y de convertirlos como en unos demonios, ¿no? En cuanto a esa parábola que estábamos conversando de los trabajadores en la viña, que los trabajadores se molestaron porque no entendieron la acción del dueño de la viña. Y entonces él apela es a la moral diciendo, te molesta que yo sea bueno con lo mío. O sea, yo soy bueno con lo que tengo. Y es interesante porque cuando estábamos conversando ese punto, pareciera que hay una cuestión cultural. O sea, yo hablo desde el punto de vista aquí, la idiosincrasia venezolana, o sea, más allá de lo doctrinal y la ideología política, creo que culturalmente se ha transmitido esto, de que la gente piensa que el empresario, bueno, el empresario se está llenando y él debería, como se está llenando, le está yendo muy bien, debería compartir más con nosotros. O sea, ya el trabajador cree que como está yendo bien a la empresa, entonces ya él dice, bueno, de estas ganancias Exacto, tendremos que tener más nosotros también, ¿no? Pero un momento, hay un contrato que se te hizo, por tanto, o sea, ya está establecido. Y qué bueno exacto, fuera que ese contrato no esté regulado, porque la trampa del salario mínimo no es una visión del empresario. El salario mínimo es una visión estatal. O sea, exacto, una cuestión del control del Estado, que lo que hace es perjudicar. O sea, la visión de salario mínimo no viene propuesta por el empresario, viene propuesta por los gobiernos. Es muy diferente. Por el contrario, exacto. Exacto. El se salario pierde. debería el mismo mercado, que somos nosotros, por cierto, el mercado no es
La gente se imagina Wall Street, ¿no? Una gente por allá en una computadora. No, el mercado Sí, somos nosotros, o sea, la gente que emplea y la gente que es empleada debería en- llegar a un acuerdo y yo creo que eso daría mucho mejor resultado y habría mucha más competencia porque muchas veces lo que hace el salario mínimo es que o sirve como una barrera de entrada porque, digamos, el empresario no puede pagar eh, 5 empleados con un salario mínimo tan alto, digamos, por ejemplo. Entonces se crea desempleo. O si no, que sirve como una cosa donde, digamos, es muy poco, es muy bajo. Entonces el empresario con ese salario mínimo, pues dice, ah, bueno, listo, vamos a dejar el salario mínimo. No hay competitividad de salarios, no, no hay un mercado competitivo que haga que el salario vaya creciendo porque ya tiene como un tope, ¿no? Entonces, exacto. esas dos extremos ocurren precisamente porque el gobierno hace esa distorsión donde dice, este va a ser el salario, cuando realmente deberían ser como en la parábola esta que menciona, de que mira, yo hago con mi denario lo que yo quiera, si tú aceptas esto, bueno, lo aceptas y ya. Y además no es como que porque la idea marxista de la plusvalía es como que, digamos, el empresario tiene, no sé, vamos, aquí está este, digamos, este yogur, ¿no? Yo hago este yogur y le pago, digamos, al trabajador $10 y lo vendo en $100, ¿no? Entonces me quedo con 90. No es así, no es así. Esa es Claro, una forma claro. muy simple de ver las cosas. Es una forma muy simplista. El empresario tiene que pagar nómina, impuestos, créditos, porque tiene acreedores, tiene líneas de crédito, tiene que pagar, tiene que dejar un colchón también. Si tiene accionistas, tiene que repartir dividendos. Es En correcto. Estados Unidos, por ejemplo, casi todas las empresas tienen accionistas. Entonces, lo primero que tiene que hacer un empresario es repartir dividendos y después tiene que pagar al contador, al abogado, al que se encarga del marketing. O sea, no es tan Es simple como correcto. que yo, no, claro, tú te estás haciendo millonario a punta del esfuerzo de esta persona, ¿no? No es así. Y es interesante eso que nombras, porque la visión, esa visión marxista de la plusvalía y la explotación al trabajo, aquí se cae con esta parábola de los trabajadores de la viña, porque fíjate que más bien el empresario, a los que trabajaron al final, si hubiese sido por el trabajo realizado, entonces, no, ustedes comenzaron al final del día, les voy a solo pagar un 10% de lo que equivale a un denario. No, le dio un denario también. Es decir, allí lo que se ve es la voluntad del empresario de recompensar porque él se sintió satisfecho de que se terminó el trabajo a tiempo. Yo poniéndome en esa visión del empresario, cuando uno quiere terminar un trabajo, como la experiencia que tú tuviste también. Entonces el empresario ve que ya se logró el trabajo. Oye, ustedes llegaron a las 5:30 de la tarde, terminamos a las 6, pero si no llegan ustedes, todavía estuviéramos aquí. Toma un denario también para cada uno y váyanse tranquilos. Entonces, lo que comenzaron Exacto, al inicio del día fue aquel trabajador que empieza con la visión de, un momento, pero nosotros estamos no, pero es que no te estoy haciendo daño, amigo. Yo te dije que iba a trabajar en mi villa por un denario y tú estuviste de acuerdo. O te exacto. incomoda que yo sea bueno con lo mío. Exacto. Y que de paso es Entonces te su decía, viña, ¿no? De paso la viña es de él. O sea, él se sí, reserva sí, desde el derecho de admisión hasta de cuánto va a ser y cómo va a hacerlo, porque finalmente es su propiedad, ¿no? Y la propiedad privada de las personas debería ser así. O sea, la persona debería, bueno, siempre y cuando no esté dañando a otro, poder hacer lo que quiera con su propiedad, ¿no? Y esto es algo y ujú, eso me gusta mucho porque fíjate que por la autoridad de quien lo dice, es decir, la autoridad que tiene Jesús para hablar de estas cosas, porque Jesús crece en un hogar donde su padre es carpintero. ¿Qué quiere decir? Que si era carpintero y hacía puertas y sillas, mesas, seguramente él tenía que negociar, comercializar con eso. claro. Era el oficio de la familia. Para ese tiempo creo que la carpintería era un oficio de mucho valor porque era la tecnología, vamos a llamarlo así, Ujú, para los muebles del hogar, para las cosas con las que, incluso las carretas, las ruedas ujú. eran de madera. O
Entonces, hay mucho que Jesús aprendió en esa visión, porque él también con su padre aprendió la carpintería. Y me imagino haciendo las puertas y las mesas para personas también que contrataban esos servicios. Pero Exacto. fíjate que es interesante esto. Cuando una de mis hijas, ella tiene 25 años, ella en una oportunidad estaba trabajando por aquí, se llegó una empresa muy chévere, una heladería nueva, Ok. que traía una idea de Praga, se llama Conos Praga, aquí. Ok. Ellos trajeron esa idea de allá y los conos son diferentes, no son como los de helado normal, sino que son como si fuera una cuestión así como una panqueca. Ah, creo ¿Se que sí los he entiende? visto. Sí, sí, No. cierto. Son- Entonces, sí. ella comienza allí y en una oportunidad mi hija le dice, oh, Chalmi, fue un boom. Cuando lo inauguraron fue un boom y mucha gente porque no han comido ese tipo de helado así. Y se llenó. Entonces mi hija veía eso. Oye, mira, el negocio está lleno, vendemos bastante, mira, no tenemos descanso. Un exitazo, pues. Sí, un éxito. Entonces, pero ella pensaba, tendrían que yo creo que tienen que mejorarnos el sueldo porque se le digo, hija, lo que pasa es que tú no puedes pensar, tú tienes que pensar como el empresario. Tú estás Ujú. comenzando ahorita, fíjate, el negocio está nuevo. Exacto. ¿Cuánto tú crees que se invirtió para primero remodelar ese No, local? todavía Para está la en cifras maquinaria, rojas, todavía está en deuda. es correcto, para la maquinaria con la que hacen los conos que son asados, ellos Ujú. lo meten en porque son unos conos grandotes, pero los asan de una forma diferente. Ujú. Para el pago de los empleados, el pago las obligaciones gubernamentales, CENIA, impuestos. Fíjate, Ah, todo, yo le sí, quiero que eso tú es pienses todo como el un... empresario, le digo yo a mi, Exacto. porque es una cuestión cultural. Fíjate que yo no le había enseñado Ujú. la visión de esto, de los labradores exigentes, y ya ella la tenía. Ujú. Entonces le digo, no, ven acá, yo quiero que tú pienses como el empresario, no como cualquier empleado. Que tú Exacto. veas que hay un sistema creado y todavía, aunque tú veas todo ese movimiento, todavía no ha dado los resultados que se esperan. Se está Ujú. recuperando una inversión y todavía hay obligaciones que cumplir. Exacto. Entonces, Exacto. yo la puse a pensar en ese sentido. Otra, fíjate, Es porque así. veo que la hora, otra que me gustó muchísimo Ujú. y me impresiona y admiro mucho eso, es la asociación y la capacidad, la creatividad para ver en esas parábolas hechos que son reales para el tiempo presente, Exacto. que no quedan aislados, que sigue siendo una relación constante y creo que seguirá Exacto. por muchos años más. Es muy interesante. Siguen Y la siendo forma, vigentes, o sea, las sí, parábolas, sí, pese a que fueron escritas o enseñadas hace miles de años, 2000 años, ¿no? Siguen siendo totalmente vigentes ahorita, ¿no? Porque, y esto es importante, por lo menos los liberales clásicos creemos en esto, que es que la economía son principios y los principios no cambian, porque muchas personas, sobre todo los nuevos artífices de la teoría monetaria, que vienen del keynesianismo hasta nuestros días, ellos consideran que las cosas pueden cambiarse y que uno puede, por medio de fórmulas, alterar a la sociedad, pero en realidad nos damos cuenta que los resultados son siempre los mismos, ¿no? Y es importantísimo que hace 2000 años se tenga esta visión de que el empresario es una persona que, o sea, tiene, tiene primero derecho a hacer con su propiedad lo que quiera y el gobierno no debería interferir en esto, pero además es que, y es muy interesante, es que el empresario no se gobierna solo, él depende de que sus empleados quieran trabajar, que acepten trabajar para él, de que la gente le compre, o sea, no es que él... Ah, sí, yo voy a hacer esto y lo vendo y me hago rico. No, no, no funciona. O sea, esa visión tan fácil de ver las cosas que tienen los marxistas como que, bueno, ellos siempre han sido ricos, ellos siempre, vamos a subirle los impuestos, o sea, todo es muy simple, ¿no? La vida no es, sí, es mucho más complejo que eso, ¿no? Y por esa claro, simpleza claro. es que pues terminan tomando malas decisiones y destruyen a la sociedad como lo hacen, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que venimos prácticamente casi de la mitad de las parábolas hacia atrás. Vamos como de la parábola número 6 pero quiero ir para no pasar por alto.
ok. y nombrarla de El Tesoro Escondido, muy importante, o La Ah, Perla ok. de Gran Valor. Ok, Pero háblanos de esa, háblanos un poco. Ok, dale. quería hablar de la del Sembrador por algo, para que no se me pase. Ok, Porque la del Sembrador, cuando mucha gente lo toma en cuenta, solo de la palabra del reino, el que cae en buena tierra, pero no analizan como lo hace el autor, y por eso te digo la capacidad y la creatividad para entender lo que está allí y asociar al tiempo presente. El simple lector, que solo lo ve desde una perspectiva espiritual, no analiza que los terrenos donde cayó la semilla, que siempre la semilla es buena, pero los terrenos no son malos por sí, sino que el terreno lo que le falta es trabajo. Por ejemplo, la que cae en Pedregal es exacto. porque es un terreno que no está trabajado, la que cae en Tres Pinos es un terreno que no lo limpiaron, pero la que cae Ah, en ok, Buena Tierra es un claro, terreno que fue trabajado, fue labrado, entonces es un terreno que está abonado. Entonces, ahí me gusta esa comparación que hace, que dice, es muy diferente la jungla claro, total. a un jardín. El jardín es lo que está trabajado. La jungla es que tú la ves bella, la ves bonita, pero tiras unas semillas ahí y es posible que no se te dé porque hay abrojo, hay espino, hay piedra. Si quieres que te dé fruto, tienes que cortar el monte, tienes que quitar el abrojo, los espinos, quitar la piedra del terreno, mover la tierra, abonar la tierra y después sembrar la semilla. Entonces, cuando veo esa capacidad, porque ¿cuál es la semilla que va a dar fruto? Hablando netamente, nosotros aquí el punto de vista económico de la parábola, la semilla que da el fruto es aquella donde el empresario hizo el esfuerzo para que dé los resultados, como Exacto. estábamos hablando. No es que tú vas a montar un negocio o una persona va a montar un negocio, simplemente alquila el local y se le tiene que dar porque sí, no, Sí, tiene que exacto. Sí, utilizar ya. toda una serie de estrategias, estudio de mercado, hacer un estudio de mercadeo, si se puede vender ahí, qué consume la Exacto. gente en ese lugar. Y Eh, aún, eh, aún así, Romney, con todas esas cosas, con todo, y puedes tener el mejor producto del mercado, nada garantiza, sin realmente que esa persona se va a hacer millonaria, ¿no? O sea, toda la idea de que si los empresarios o los ricos, ellos se mantienen así porque, claro, es su cuestión porque son blancos o porque son, aquí en Estados Unidos hay mucho esta cuestión de que se llama el Critical Race Theory, ¿no? La teoría crítica de la raza, ¿no? Que dice que las personas tienen un beneficio por ser altos o por ser blancos o por ser hombres, ¿no? Entonces, esta idea realmente se cae por completo porque para mantenerse, primero llegar a ser rico es muy complejo, pero para mantenerse siendo rico es todavía más complejo porque a claro, árbol que da fruto le caen las aves, ¿no? O sea, mantenerse allí es súper complejo. Y la acción empresarial siempre lucha contra la entropía, ¿no? Que es esto que tú dices de que si tú no podas el jardín, pues viene, se lo daña. Lo mismo, digamos, con un negocio. Si tú no estás pendiente, si tú no llevas los números y te encargas de hacer las cosas necesarias del negocio, de satisfacer a tus clientes, de hablar con los proveedores, de ir a las reuniones, el negocio se termina. Y creo que todas las cosas son exacto. así. Un matrimonio que no se atiende, una relación de hijos con padres, todo. O sea, es la entropía, ¿no? O sea, tú dejas que las cosas. Yo soy el mejor ejemplo de eso. Yo empecé a no preocuparme por mi salud, aumenté muchísimo de peso. O sea, uno tiene que estar siempre haciendo. Y el empresario es eso. O sea, no podemos pensar que, no, sí, claro, lo que pasa es que Donald Trump, o qué sé yo, vamos a poner un ejemplo más, qué sé yo, el dueño de Bimbo, ok, que es más de América Latina. Sí, claro, el dueño de Bimbo ella él es rico, él siempre ha sido rico. Vamos a subirle los impuestos, vamos a quitarle fábricas, total. Esa gente, ellos siempre desde la colonia, ¿no? Porque mezclamos las cosas, ¿no? Ellos, como claro, porque ellos tienen eh, conexiones y todo esto, entonces ellos siempre van a ser ricos, vamos a quitarles, vamos a sacar de ellos, vamos a hacerles daño. Y lo que terminan realmente es haciéndole daño a sus empleados, a la gente que trabajaba en Bimbo, a todas las personas que consumían ese producto y todo esto. O sea,
por pensar que las cosas son tan fáciles. No, no es tan fácil. Bueno, y hay un vivo ejemplo de eso que estás hablando cuando se ha expropiado grandes fondos que estaban operativos, que había sembradíos, que había cría de animales. Y bueno, fueron expropiados pensando que eso iba de forma mágica, Sí, iba a seguir produciendo, ¿no? Para que esté como lo conseguiste, productivo, con lo que es la tierra productiva y los animales, tiene que haber un trabajo, un esfuerzo y toda exacto. esa creatividad de hacer conexiones, de pagar a proveedores, Hay, de hay un pedir a tiempo amigo, la me hiciste medicina. acordar de un pequeño chiste, un amigo que decía, ellos creen que poniéndole socioproductivo a las cosas las hacen productivas, ¿no? Porque ellos Sí, lo que el hacen es título. cambiarle el nombre y dice, bueno, Está- fábrica socioproductiva de chocolate, qué sé yo, o se traía Monagas, o Monagas, ¿no? Claro, Manuela claro. Sáenz, ¿no? Y por eso ya por arte de magia va a ser productivo, ¿no? Y esa es la cuestión. Cuando yo veo ese ejemplo, no es lo mismo la jungla, un jardín, wow, es Exacto, maravilloso. Y lo interesante es que es allí poder profundizar. Esa sí es la verdadera exégesis de entender que Jesús estaba hablando mucho más allá, no solo un mensaje espiritual para el momento, sino que un mensaje productivo para la eternidad. O sea, que iba a dar resultados siempre económicamente. Si la gente hace el análisis de que, ok, la semilla es buena siempre, pero el terreno no siempre va a ser bueno porque necesita gente laboriosa, gente que lo trabaje. exacto. Igual yo quiero, si yo, vamos, si lo llevo a la palabra, porque está hablando esa semilla a la palabra, yo tengo también que hacer un trabajo para que esa palabra pueda caer en buena tierra. ¿Y cuál sería el trabajo? Bueno, tener principios éticos, tratar bien a las personas, no puedo ser invasivo, tengo que tener un conocimiento amplio, eh, por ejemplo, de esto que estamos hablando de la antropología, saber cuál es la cultura de la persona para no ser ofensivo, para no discriminarlo. O sea, yo tengo que hacer un trabajo previo para que esa tierra, cuando yo le lance la semilla, que es el reino, que es bueno, oye, pueda llevar fruto. Porque yo Exacto, puedo lanzar la semilla por lanzarla y resulta que lanzando la semilla también lanzo ataque discriminatorio, de exacto. repente ataco también la parte cultural. Y cuando viene a ver, en vez de tapar la palabra que es buena, pero también va con una carga de discriminación, de ataque a la Ujú. cultura, de falta de comprensión. Sí, El terreno no está preparado para eso. Cuanto más en la parte económica. Ahí en la parte espiritual es posible que el que lo hace se justifique y dice, bueno, la gente no quiere creer, pero no asume que él no hizo el trabajo correcto en esa tierra. ujú. Pero en la parte económica siempre los resultados van a afectar directamente al que no hizo el trabajo, Exacto. porque no va a haber los resultados económicos. Porque ahí sí te va a afectar a ti. ¿Por qué no se dio el negocio? Porque no hiciste el trabajo correspondiente. Porque hoy para que el negocio te resulte, que sería preparar ese jardín, entonces tienes que hacer tu estudio de mercadeo, tienes que tener calidad de producto, calidad de servicio, porque honrar tus obligaciones. Entonces, cuando vienes a ver, es un conjunto de cosas que hacen que ese sistema funcione para que te resulte y puedas llevar una semilla que viene siendo la economía Sí, al 30 al 60 y al 100 por uno. Que la gente sí. dice, wow, ese negocio es un éxito. Sí, pero es que hay un sistema creado. Por eso es que da resultados. Hay una frase por allí, Romney, que dice, solamente el éxito viene antes del trabajo, es en el diccionario, ¿no? Siempre el trabajo, o sea, lo que le sigue al trabajo duro es precisamente el éxito. Hay, por supuesto, éxitos de la noche a la mañana, hay personas que ganan loterías o cosas así, pero estos son casos extremadamente ínfimos, ¿no? Realmente la mayoría de las fortunas y de las cosas que se hacen han sido productos de trabajo duro y trabajo de generaciones. Por eso es que duele tanto estas expropiaciones o cuando digamos, en Venezuela lo vivimos mucho, ¿no? Cuando le quitan a alguien el producto de su trabajo porque sabemos que es el producto de generaciones, o sea, de abuelos, de Sí, sí, papás, y sí. muchas veces que vinieron del fuera del país, muchas veces sin nada, sí, con una mano adelante y una mano atrás, como decimos en Caracas, Sí, señor. trabajaron, se esforzaron y luego le dejaron esto a sus generaciones
Y, o sea, el trabajo duro es la forma como yo creo que Venezuela realmente Se construyó un legado. Mira, sí, para sí. que no se nos pase el tesoro, ahí tiene mucho que Ujú. ver esto que estamos conversando, el tesoro escondido y la perla de gran valor. Porque Háblanos un poco de eso. Ajá. el tesoro escondido me gusta porque ahí se analiza la parte moral, porque es un hombre que consigue un tesoro en un terreno, pero resulta que él va y vende todo lo que tiene para comprar aquel terreno. Entonces el análisis que se hace allí es por qué el hombre no le dice al dueño del terreno que está ese tesoro en ese terreno, sino que va, vende todo lo que tiene y compra el Exacto. terreno. O sea, es interesante esto porque lo que estamos viendo aquí, que esa persona que consigue el tesoro, está viendo el tesoro donde el propio dueño de la tierra no ve tesoro allí. Ujú. Entonces, ¿quién es el empresario? ¿Quién es el emprendedor? El que puede ver tesoro donde otro no lo ve. El que ve valor en lo que el otro no lo está viendo. Es cierto. Y cuando yo leía y veía las comparaciones y los análisis que hace el autor allí, me venía a la memoria lo de los espejos y el oro, cuando llegaron los españoles, que se critica al español porque le cambia al indígena un espejo por piedritas de oro. Pero es que para las piedritas de oro abundaban y no era de su utilidad para el indígena, no era de gran importancia, Exacto. pero el espejo sí, esa era una nueva tecnología. Es Exacto. como que hoy consigamos piedras de oro regadas por todas partes y nunca hemos visto un iPhone. Ujú. No, yo le doy las piedras de oro, pero quiero ver el iPhone y ahí me entretengo, porque nunca Exacto. lo he visto, es una tecnología nueva para mí. Entonces, ni el indígena fue El tonto, ni valor el es español. subjetivo. El Sí, valor es subjetivo. cada uno tuvo Exacto. lo que vio como de gran valor para ellos. O sea, Exacto. no había viveza, porque se quiere poner, es la misma visión, ¿no?, de lo que estamos hablando, se quiere poner, bueno, el español fue vivo porque cambió espejos por piedras de oro, pero es que las piedras estaban regadas en todas partes. Para el Ujú. indígena, las piedras, la mayor utilidad que le daban era hacer collares para ellos, pero no le daban una utilidad económica. Para ellos Sí, y era había algo demasiada oferta, o sea, que había más demanda. abundaba. Exacto, exacto. Y yo creo que o sea, fíjate qué interesante lo que dices de esta parábola del hombre que encuentra este tesoro y compra el terreno porque vio la oportunidad. No todo el mundo tiene la capacidad, Romney, de ver oportunidades, o muchas veces, porque pasa que también ven las oportunidades, pero no saben cómo conectarlas con las necesidades de la gente, ¿no? O sea, porque hay gente que sí ve las oportunidades y que dice, wow, esto sería una solución, porque aquí en Venezuela hace falta tanto, pero no sabe cómo materializar y llevarlo y ofrecérselo a la gente. Pero aquel persona que logra ver la oportunidad, pero al mismo tiempo conectarla con las personas, ve algo que mucha gente no ve, ¿no? Y tiene todo el derecho de que si tiene éxito, pues de prosperar sin necesidad de que su riqueza sea vilipendiada, Y ¿no? sí, incluso se ve ahí que el empresario es un visionario, porque puede ver tesoro donde otro no lo ve y está dispuesto, porque aquí es donde viene el riesgo, de vender todo lo que él tiene, Increíble. porque Eso es increíble, cierto, cierto. va a invertir. Fíjate que en Estados Unidos hay una historia de cuando estaba la fiebre del oro en Estados Unidos, había un hombre que había comprado una mina y compró toda la maquinaria y todo eso. Y solo pudo extraer lo que estaba en la superficie. Y estaba excavando y no vio que no le daba más. Entonces se propuso a vender toda esa maquinaria. El que le iba a comprar la maquinaria se puso a investigar con unos especialistas y dijo, ahí es posible que haya más. Y entonces lo que hizo fue comprar la maquinaria y le compró la mina, ¿no? Porque él investigó con unos especialistas que podía haber más. Y profundizaron en la mina y es donde estaba la gran veta de oro. Sí, este no es John Darby, creo que es la historia de John Darby, ¿no? Sí, El hombre vino a ser multimillonario, es pero fíjate, cierto. el que había iniciado no vio Terrible, terrible. valor en esa mina. Era una mina, pero él no le vio el valor. Él lo Y que estuvo trabajó solo fue la a pocos superficie. metros o sea, él se retiró cuando creo que solamente faltaban metros para llegar al yacimiento, ¿no? Que, Y el otro se arriesgó, compra la maquinaria y además decide trabajar la mina. Le compra todo.
Entonces, exacto, ¿quién es un empresario un visionario que está dispuesto a invertir lo suyo, creyendo que va a invertir en algo que le puede dar mucho más valor? Y entonces ahí lo vemos en esta parábola porque el hombre va y vende para comprar el terreno porque él sabe que en ese terreno hay un tesoro escondido. En exacto. cambio, ese tesoro, como, O sea, como hay lo que analiza el arriesgarse, dueño, ¿verdad, Romney? Hay que tomar el riesgo cuando uno ve algo y decir, voy a luchar por esto, voy a ah, hacerlo. claro, porque las cosas valen es en las manos de la persona correcta, para el que le da el valor. Porque el dueño de ese terreno no había, ¿por qué no había hallado ese tesoro? ¿Por qué no lo había considerado? Es posible que si el hombre le dice, mira, ahí hay un tesoro, a lo mejor, ahí no hay nada, ese terreno yo tengo tiempo con eso y eso no produce. Pero este hombre sí vio el valor. Es lo mismo que sucede que la parábola que continúa allí es la de la perla de gran valor, que es un hombre que vende perlas porque ya él vendía perlas, Ok. pero ve una perla de gran valor. Pero ¿quién le da ese valor? Solo un especialista, solo un experto, solo uno que tiene, Alguien que sabe mucho de perlas. sabe mucho de perlas, porque él también vendía, pero cuando ve en Claro. el mercado esa que, wow, esta perla la tienen allí y no saben lo que tienen. Él no va a decir, porque entonces Interesante, no ¿no? habría lógica. Él no va a decir, mira, eso que tú tienes ahí. No, él va y vende sus perlas que ya la tenía, porque las vende todas, pero va a comprar aquella, que es de Él se hace mucho. como decimos en Caracas, ¿no? Bien administrado, ¿no? Bien Sí, administrado. sí, sí, sí. Pero es que es importante, porque ahí donde está la capacidad, no es viveza, es Ujú. la oportunidad del negocio. Solo el que ve la oportunidad del negocio es el que está despierto, es el que está pensando y en darle valor y sacar provecho y productividad a las cosas, que es lo que vemos que el Señor Jesús, y lo está comparando, estas parábolas las está comparando con lo más grande que puede tener el alma del hombre, que es su salvación. Ujú. Entonces dice, wow, un hombre que verdaderamente considera lo que es la salvación, es un hombre que está valorando para su alma lo más importante, pero lo compara con la economía, que es lo interesante, Exacto. porque la economía representa todo en nuestras vidas. Todo lo que el hombre le pide a Dios está relacionado con economía. Si el hombre le pide salud, para tener buena salud tiene que tener buena alimentación. Eso es economía. Así es, claro. ¿Con qué te alimentas? Es El economía. estómago de las personas, el bolsillo de las personas. No, no es una cosa por allá en Wall Street, con una Exacto. gente con trajes, ¿no? Y todo eso. Esto no es la Entonces, economía, son las cosas comunes, ¿no? y son sencillas, lo que pasa es que llegan a convertirse exponencialmente en grandes cantidades, pero precisamente por esta visión de crecimiento. Y Ujú. algo más que es importante que no se nos pase por alto en esta conversación, cuando habla del rico insensato, un ejemplo que él pone. Cuéntanos un poco Pero de eso también. lo del rico insensato es interesante, esa visión, como se habla en el libro, porque el padre Robert Sirico allí hace el análisis, pero el mal era en un hombre, o puede ser en dos, que habían heredado. Y en la herencia, el menor de la herencia le dice al Señor Jesús, Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo, que me dé el 50%. Pero en la cultura judía, como lo explica bien el autor en el libro, el hermano no le podía dar el 50% porque el 50% va al hermano mayor y el otro 50% se reparte entre los hermanos que hay, los que queden. Pero nunca es equitativo porque siempre el mayor heredaba más. Ujú. Entonces, cuando el hombre está pidiéndole al Señor Jesús esto, prácticamente el Señor lo que quiere revelar allí en la parábola es la avaricia que había en el que estás haciéndole la solicitud. Y creo que tenía que morirse el papá, ¿verdad? También para poder... eh, Claro, aquí era que ya había sucedido. ok, Aquí ya la herencia tenía que ser repartida, pero el Señor le dice, bueno, amigo, pero ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor wow. para yo atender estos asuntos? Entonces, él hace la parábola del rico insensato. Pero esta parábola es interesante porque allí lo que un análisis un poco que yo le hice un poco más allá es la diferencia de los ricos
de ese tiempo, el rico tacaño, al rico del tiempo presente. Porque el rico de ese tiempo, este que vemos como el rico insensato, que ahí lo llaman tonto, esta noche vienen a pedir tu alma y qué harás con todo lo que tienes. Al parecer Sí. él había actuado correctamente en que el rico, como aumentaron sus graneros, todas sus cosechas, entonces él pensó en agrandar y almacenar. Y pensó, bueno, ya tengo todo esto, ahora, alma mía, come y bebe y repósate para muchos días. Y entonces esa noche le llega la muerte, le dice, tonto, hoy vas a morir, ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes? Y el ejemplo clave allí es la avaricia Ujú, y la tacañería. Porque ahí el rico está actuando como lo que se llama, cuando se empieza a estudiar el sistema económico, el mercantilismo. El ujú. mercantilismo Sí, es que había señor, naciones correcto. o reyes que tenían grandes cantidades de metales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, pero toda la población estaba muriéndose de Sí, hambre. se Ellos basa que en Adam la Smith, acumulación, sí. pero tenían el rey y Adam Smith es donde piensa cuál es la riqueza de las naciones. Es Ujú. decir, no está en acumular No, metales preciosos, es que tus ciudadanos o los habitantes de ese territorio estén enriquecidos, es decir, tengan bienes y exacto. servicios, estén disfrutando. Mediante el comercio, el intercambio, porque la idea era Eh, que ellos querían era acaparar, almacenar, y por eso es que vienen todo el tema de colonizar, ¿no? América. Pero no, sí, no pensaban era en el intercambio, que era realmente lo que hacía florecer, ¿no? porque ahí vemos que ese tipo de mentalidad mercantilista o como el de este rico insensato que fue almacenar y confiar en lo que tengo almacenado. Porque el rey, con ese sistema mercantilista, donde los reyes acumulaban y guardaban metales preciosos, para pensar, bueno, estoy rico. Y lo que hacían era atraer piratas que codiciaran esas riquezas, ¿no? Claro, Entonces, ser rico en la época de sí, Jesús no era, o sea, la forma de adquirir riqueza antes del sistema capitalista que tenemos actualmente era sencillamente, la mayoría de las veces mediante la expoliación, ¿no? Tú atacabas a una tierra lejana y tú tenías toda su riqueza, ¿no? Algo así, o traías esclavos. Entonces, muchas veces los ricos en la época de Jesús, como no había libre comercio como lo tenemos ahora, como no había esta globalización, no habían eh, líneas de crédito, no habían todas las cosas que tenemos ahora, pues muchas veces se hacían ricos era mediante la guerra, ¿no? Eran señores feudales que tenían muchos siervos que, bueno, robaban y hacían cosas a las demás personas, ¿no? Y creo que por pero eso, fíjate ujú, qué interesante eso que dice, porque cuando se lee en Levítico, se lee acerca del año del jubileo, ¿no? El año del jubileo habla desde el sistema económico que se realizaba en Israel cómo se debía haber hecho, que no se hizo nunca y por eso es que ellos van cautivos 70 años. Entonces era 6 años trabajarás la tierra y el séptimo será reposo el año completo para que dejes descansar la tierra y vas a comer solo lo que la tierra produzca naturalmente, sin que tú la trabajes, porque tienes que dejar la tierra reposar. Esto lo hará 7 veces 7 años, es decir, 7 por 7, 49 años. Y el año 50 también será año de jubileo, que viene siendo el reposo de la tierra también, pero con la diferencia que en el año 50, que es jubileo, vas a liberar todo, vas a liberar la economía. creo que por allí hay una frase que dice proclamar libertad en la tierra a sus habitantes. Y esa frase de Levítico del jubileo la pusieron en la campana de Filadelfia de cuando se funda los Estados Unidos, que es muy famosa esa campana, y tienen esa frase allí y viene de precisamente de este mandato de la ley de que dice, ahora debes proclamar en el año 50 libertad a todos, ¿no? Los habitantes. Muy interesante. Claro, y que fíjate, pero ¿qué sucedía cuando entonces analizamos qué pasaba? El año del jubileo era porque en esos 50 años iba a haber eh, personas del pueblo judío, del pueblo de Israel, que se iban a enriquecer. Pero ¿cómo se iban a enriquecer? Por su sabiduría en los negocios. Y entonces, Mm, el que no tenía la sabiduría en los negocios
iba quedando endeudado y quedaba empobrecido y hasta se hacía siervo del que estaba prosperando. Entonces, pero tenía 50 años para recuperarse y tratar de salir de esa condición. Qué Si en interesante, ¿no? 50 años no lo lograba, entonces el Señor decía, si este hombre tiene 50 años que está intentándolo y no ha podido, ahora en el año del jubileo liberal, perdona todas sus deudas y que comience de nuevo a trabajar la tierra para ver si lo logra y que comience de cero como empezó al principio Israel. Todos con sus tierras, Interesante. cada uno a prosperar como debe ser. Pero fíjate que siempre hubo gente que prosperó, pero porque tenían sabiduría en los negocios, fueron más diligentes. Y Dios no condenó a los ricos, sino que al contrario, hubo muchos, como creo que Salomón, ¿no? Y otros hombres de Dios, siervos de Dios, Abraham, am, a uno que le llaman el guardián del comercio. ¿Cómo es? ¿Sabes cuál es, no? Elías, no sé. Jacob, Ezequiel, no recuerdo. José, Bueno, pero el punto es que Dios no condenó esto, ¿no? Entonces, Romney, vamos a dejarlo, vamos a hablar hasta aquí, pero vamos a tener una segunda sesión porque faltan muchas más parábolas, especialmente me gustaría escuchar en nuestra próxima sesión la de los talentos muy y buena, la Quique. del hijo pródigo también, ver qué podemos sacar de lecciones económicas allí. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, No, fue no, muy a ti, el honor es fantástico. mío. Estoy complacido y me alegro mucho de poder hablar estas cosas y aprender. Se necesita tener un espíritu educable para entender cómo se mueve el sistema y que ya la Biblia desde hace muchos años nos está dando estas indicaciones para Así ser es. sabios en la economía. Así es, bueno, muchas gracias entonces y entonces hasta la próxima.